La paz del cielo sea con cada uno de vosotros. Vamos a dar inicio y bienvenidos a nuestra octava presentación de la serie Tesoros de Jehová. Hoy día vamos a tener la octava presentación donde vamos a ir desglosando el capítulo 2 del libro de Sofonías. Muy bien, el estudio para hoy tiene como título Cuando el león se convierte en chacal, cuando el león se convierte en hiena. ¿Cómo es esto posible? Que el león se convierta en hiena. Hoy día lo vamos a descubrir a través de la profecía del profeta Jeremías. ¿Cuál es el sentido de esto y qué mensaje tiene Dios para cada uno de nosotros? Lo vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a entrar en el estudio de hoy el juicio a Asiria, a Babilonia y el llamado a dejar la arrogancia, dado que esto ha desencadenado en la destrucción de las naciones que ya hemos venido estudiando. Yo quiero que a continuación podamos pensar lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de la ciudad de Nínive, ¿cierto? Nínive es la ciudad a quien usted sabe, un profeta famoso llamado Jonás fue enviado a predicar, ¿sí? Y que al cabo de 40 días Nínive iba a ser destruida si no se arrepentía, pero Jonás dice que el libro de Jonás dice que Nínive se arrepintió y como consecuencia no fue destruida. Pero ahora estamos entrando al año 612 antes de Cristo. Nínive era una de las ciudades más fortificadas, era una de las ciudades más poderosas de su tiempo. Nínive tenía muros que medían 100 metros de alto. No solo ello, más de 300.000 guerreros andaban por sus calles y por sus plazas cuidando la ciudad. Y el rey estaba sentado en su trono con la idea y con la seguridad y la paz sobre sí mismo. Nadie me va a derribar, dice Isaías capítulo 14, verso 13. Nínive estaba sentado así. Nínive creía que su poderío, su gobierno y su soberanía se iba a mantener por todo el tiempo, ¿sí? Pero Dios tiene algo que decir respecto a ello. Dios tiene algo que decir para Nínive. Es por eso que en el año 612, Nínive se desmoronó. Nínive fue destruido. De ser una ciudad grande, potente, de ser una ciudad importante, Nínive no es más que ruinas. Leones rugiendo en las plazas, lobos aullando en los palacios. Nínive se convierte en morada de bestias, en morada de animales salvajes. ¿Por qué? Porque justamente en nuestra presentación anterior habíamos estudiado respecto al orgullo que rompe la alianza. Nínive rompió la alianza con Dios. Y como consecuencia de eso, Dios va a decir lo siguiente. Sofonías capítulo 2, verso 13 y 14 dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en un asolamiento y en sequedad como un desierto. Y el verso 14 dice, rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano, también el erizo, dormirán en sus dinteles, su voz cantarán en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será destruido. Esta es la profecía para Nínive. Y debemos recordar esto. Esto no es una historia antigua. Esto es una advertencia para la iglesia de Dios en este tiempo. Porque hay una iglesia que se enorgullece de su doctrina. Hay una iglesia que se enorgullece de sus conocimientos. Hay una iglesia que se enorgullece de su sabiduría, pero olvida que la humildad es la única piedra angular de la alianza. Es por eso que hoy vamos a descubrir en el hebreo y en el griego este juicio sobre cómo Babilonia, cómo Nínive
cayeron y de esa manera Dios pone una advertencia para su iglesia. Usted y yo sabemos que cada letra de esta profecía es un código que Dios nos da, que Dios deja para que nosotros podamos entender su mensaje. Es un código divino que revela cómo el orgullo no solo es pecado, sino el orgullo es traición a la alianza celestial, es traición al gobierno de Dios. ¿Usted quiere saber detalladamente qué es el orgullo y qué significa? Revise la presentación número 7. En la presentación número 7 detallamos por completo qué es este orgullo, que es una traición al gobierno de Dios. Haciendo esta introducción, entonces vamos a entrar de lleno con el desglosamiento de nuestros textos para hoy. Vamos a analizar la raíz de la caída imperial. La palabra caída, ¿sí? La palabra caída, el texto va a decir que Dios iba a destruir y extenderá su mano y destruirá. Esta palabra destruirá es la palabra griega bequilla. Bequilla es una palabra compuesta de 3 letras. La primera letra que compone la palabra bequilla es la letra kaf. Kaf en hebreo significa palma de la mano. También simboliza el poder, pero también simboliza la captura, a tener sujeto a algo, a tener a alguien sujetado, ¿sí? No solo ello, la segunda palabra que compone bequilla o la segunda letra que compone bequilla es la letra lamed. Lamed que significa brazo. Lamed significa brazo, simboliza la fuerza, pero también simboliza la dominación. Y por último, la última letra que compone la palabra bequilla es la letra G, que significa ventana, pero también significa revelación, también significa vanidad. Y lo profundo de esto es que bequilla tiene como raíz la palabra quilla, y quilla no es solo destruir, sino quilla es consumir hasta el último grano de polvo, es consumir y destruir hasta el último átomo. Es por eso que en Ezequiel capítulo 16, verso 37, Dios dice, te consumiré, te destruiré, ¿sí? Voy a destruirte, y esta es la misma raíz que se utiliza para hablar respecto a la profecía de contra Nínive. Y en Deuteronomios capítulo 39, 32, verso 39, vamos a ver que Dios da una advertencia, ¿sí? La advertencia es que Dios dice, yo hago morir y yo hago vivir y a nadie libraré de mi mano. Y lo aterrador de esto es que Nínive cayó porque Dios dijo, quilla. Nínive cae porque Dios había dicho, yo te voy a destruir. Hoy las iglesias se enorgullecen de su poder. Las iglesias que se enorgullecen de su poder están en el mismo peligro que estuvo Nínive. Están caminando por el mismo sendero que anduvo Nínive, y Nínive cayó. ¿Sí? Es por eso que Asiria también cayó. Asiria era el imperio militar, pero él confiaba, Asiria confiaba en su poderío, confiaba en su armamento, confiaba en su fortaleza militar. Babilonia era el centro comercial, era la metrópoli del planeta en ese entonces. Confiaba en su riqueza. Y la iglesia moderna, ¿en qué confía? ¿Confía en Dios o confía en su conocimiento, en su sabiduría, en su doctrina? ¿En qué confía la iglesia actual?
Y pensando conmigo en esto, así como Asiria fue consumida no por un ejército, Asiria fue consumida por la justicia divina. Lo mismo pasó con Babilonia, lo mismo pasó con Nínive. Dios le dice a Nínive, yo voy a destruirte, pero voy a destruir hasta el último átomo de ti, hasta el polvo voy a destruir. No solo ello. Otra parte del texto habla de que Nínive va a ser desolada. Nínive va a ser desolada y la palabra desolada es la palabra hebrea lecharvá. Lecharvá, que es un concepto compuesto por tres letras. La letra Chet, que significa valla, pero también significa separación, es como un lindero, ¿sí? Chet significa valla, también significa separación. Otra de las palabras es la palabra resh, que significa cabeza, pero también representa a la autoridad, pero también representa a la caída. ¿Sí? Y por último tenemos a la palabra bet. La palabra bet simboliza casa, pero también simboliza casa, pertenencia, pero también simboliza vacío. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice le charbat? Charbat significa desolación, pero en hebreo charbat es sequedad espiritual, muerte espiritual. En Jeremías capítulo 9, verso 11, Dios dice, haré de Jerusalén un montón de charbat, un montón de ruinas. ¿Por qué? Por su idolatría. Charbat no solo es desolación física, sino que es el desierto que crece en el corazón, es el desierto que se desarrolla en el corazón de aquel que rechaza a Dios. Es el desierto que se torna del corazón en aquel que no oye los requerimientos de Dios, que cierra sus oídos para no oír el mensaje del Señor. Y lo más revelador de esto es que en Isaías capítulo 13, verso 19, la palabra charbat aparece para hablar de Babilonia. Dice, Babilonia, la gloria de los reinos, será como Sodoma y Gomorra y una desolación para siempre. Dios dice de Babilonia que Babilonia iba a quedar desierta, de que Babilonia iba a estar desolada. Nínive y Babilonia cayeron porque cayeron por la misma causa. ¿Cuál era esa causa? El orgullo que seca el alma, el orgullo que destruye el alma, el orgullo que se opone a ser un terreno fértil para la palabra del Señor. Vamos a encontrar un contraste claro entre la sequedad espiritual y la vida espiritual. La sequedad espiritual se manifiesta como consecuencia del rechazo hacia Dios, de la confianza en el poder humano. Un corazón árido es lo que trae como consecuencia sequedad, pero la vida espiritual tiene que ver con la dependencia de Dios. El reconocimiento de la gracia hace posible que nuestro corazón sea un terreno fértil. ¿Quiere profundizar respecto a esto? Vaya a la parábola del buen sembrador. ¿Sí? Está hablando del mismo tenor, de cómo hay corazones y el corazón se vuelve duro, se vuelve desierto. Pero hoy hay iglesias que confían en su riqueza, hay iglesias que confían en su infraestructura, hay iglesias que confían en su organización, pero no en Cristo, y se están secando espiritualmente. Dios no solo dijo que Nínive iba a ser destruida, sino que Dios también dijo que Nínive iba a ser desolada, iba a quedar desierta. Pero además también dijo que Nínive
iba a ser morada. ¿Morada de qué? Morada de las bestias, ¿sí? Miscanchaya. Miscanchaya es una palabra compuesta para dar a entender que iban a quedar estos lugares donde antes estaban las ciudades potencia, iban a quedar habitadas por bestias salvajes. Miscanchaya es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De letras. La primera letra hebrea que compone Miscanchaya es la palabra mem, o la letra mem, que significa agua, pero también significa, el agua representa la vida, simboliza la vida, pero también simboliza el caos. La segunda letra que compone Miscanchaya es la letra Shin. Shin, que significa diente, pero también representa al poder, también simboliza a la destrucción. Como tercera letra tenemos la letra Chet, que lo vimos anteriormente también. Chet significa valla, significa protección, pero también representa a una separación, a una división. Y lo profundo de esto es que Miscan significa morada. Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, se utiliza la palabra Mizcan para decir que es la morada de Dios. ¿Sí? La palabra chaya significa bestia salvaje, no humano, sino un animal que no tiene razón. La morada de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir juntando Miscanchaya? Miscanchaya quiere decir que la morada de Dios se convierte en una morada de bestias por su orgullo. La morada de Dios se convierte en una morada de bestias salvajes por su orgullo. ¿Y saben cuál es lo más triste de esto? Lo más triste de esto y lo más trágico es que en Isaías capítulo 12, 13, verso 21, Babilonia se convierte en Miscanchaya, donde reinaban y habían reyes, donde Babilonia era una de las maravillas del mundo antiguo. Ahora habitan chacales. Ahora habitan fieras del campo, ahora habitan bestias salvajes, donde antes Babilonia era uno de las maravillas del mundo antiguo, con sus jardines colgantes, sus muros extremadamente llamativos, ahora es guarida de chacales y bestias salvajes. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el templo de Dios se corrompe, el templo de Dios se convierte en guarida de demonios, porque vamos a encontrar un contraste entre el santuario sagrado, donde está la morada de Dios, donde está la presencia de Dios, donde hay adoración pura, y la guarida profanada, donde moran las bestias, hay presencia demoníaca, hay idolatría moderna. Y hoy las iglesias mezclan el evangelio con cuestiones que no competen al evangelio. Mezclan el evangelio con la política, mezclan el evangelio con el dinero, negocian con el evangelio, convirtiendo el lugar de Dios, convirtiendo el santuario de Dios en miscanchaya, en habitación de ave inmunda, de chacales, de idolatría y de presencia de espíritus malignos. No solo ello, otro de los aspectos que manifiesta el capítulo 2 de Sofonías, verso 13 y 14, dice que habla de ruido, ¿sí? Pero ruido como arrogancia, pero una arrogancia silenciosa.
La palabra ruido viene del hebreo raksha. Raksha, que significa ruido, pero un ruido arrogante, un ruido silencioso. Esta palabra raksha está compuesta por tres letras que ya vamos conociendo y hemos repetido varias veces. La primera letra es la letra resh, que significa cabeza, representa la autoridad, pero también representa la caída. La otra letra que compone la palabra raksha es la letra gimel, que significa o representa al camello, pero también representa a la carga, también simboliza a la opresión. Y la última letra es la letra Shin, que significa diente, que, que representa al poder, pero también a la destrucción. Y lo profundo de esto es que Raksha significa ruido, significa tumulto, pero en hebreo es un ruido vacío. Es ruido, pero ese ruido no dice nada, no transmite nada, no tiene ningún mensaje. El Salmo 2 y el verso 1 nos va a decir que las naciones se conmocionan. Esta es la misma raíz que tiene Raksha. Las naciones, hay tumulto en las naciones, pero su tumulto, su ruido es irracionalidad. No hay un mensaje claro, ¿sí? No hay algo que se pueda entender. Es por eso que Dios va a decir que el orgullo no es silencioso. El ruido es un ruido que tapa la voz de Dios. El orgullo es un ruido que hace que no podamos oír, no podamos escuchar la voz de Dios. ¿Saben cuál es lo más urgente de esto? Lo más urgente de esto es que la raíz de Raksha aparece en Jeremías 50, verso 31, para hablar respecto de el arrogante. Cuando utiliza, cuando va a hablar de arrogante, tiene la misma raíz de Raksha. ¿Para decir qué? Para decir que el arrogante caerá. Nínive era ruidosa, pero su ruido no era que transmitió un mensaje, sino su ruido era un ruido de arrogancia. Hay un ruido vacío y hay un silencio significativo y podemos comparar esto. Un ruido vacío representa la arrogancia, la confusión, a la irracionalidad, pero el silencio significativo tiene que ver con humildad, con reflexión, con escucha. Y hoy las iglesias gritan, tenemos la verdad, pero no tienen humildad. Son como el raksha que se utiliza para Nínive. Hacen un ruido vacío, sin un mensaje claro. Hacen un ruido, pero no transmiten ningún mensaje de salvación. Otro de los aspectos que vamos a encontrar en el capítulo 2 de Sofonías, versos 13 y 14, es el aspecto de que Nínive se va a decir contra Nínive que va a ser desolada, va a quedarse convertida en un desierto y la seguridad que tenía es una ilusión mortal. La palabra seguridad viene del hebreo labetak. Labetak, que es una palabra compuesta de tres letras. La primera letra es la letra Bet, que significa casa, que representa la pertenencia, pero también simboliza el engaño. Tenemos la segunda letra, es la letra Tet. Tet, que simboliza peligro, que simboliza serpiente, pero también representa al engaño. Y por último tenemos la palabra Chet, que es la tercera vez que lo estamos repitiendo en esta presentación. Chet simboliza valla, simboliza protección, pero también representa a la separación, a la división, algo que marca el límite.
Y lo profundo de esto es que la palabra Labetak significa en seguridad, estar seguro, mantenerse seguro, pero en hebreo esto tiene una connotación de una seguridad falsa, de una seguridad no duradera, no una seguridad real, sino una ilusión. ¿Sí? En Jeremías capítulo 39, verso 11, vamos a encontrar que el profeta dice, duerme seguro, duerme la betac, pero luego juzga. ¿Sí? Esta raíz de la betac viene de la raíz labetej, y labetej es una trampa. ¿Trampa de qué? Trampa de que creemos, de creernos que somos invencibles. Trampa de que, de creernos que nadie puede con nosotros. Trampa de que, una trampa de dejarse llevar por el orgullo. Y lo más asombroso de esto es que la raíz de la betaj aparece en Proverbios capítulo 3 verso 5 para decir que confía en el Señor, dando a entender que la verdadera seguridad está en Dios, no en nuestras fortalezas. La verdadera seguridad está en Dios, no en nuestras capacidades. La verdadera seguridad está en Dios, no en nuestros talentos. La verdadera seguridad está en Dios, no en nuestra iglesia. La verdadera seguridad está en Dios, no en aquello que hacemos. La verdadera seguridad está en Dios, no en mis años que tengo de miembro de iglesia. ¿Sí? La verdadera seguridad está en Dios. Y hay un contraste claro entre una falsa seguridad y una verdadera seguridad. La falsa seguridad pone su confianza en el poder del ser humano, pone su confianza en lo material, pone su confianza en la inmunidad espiritual ilusoria. La verdadera seguridad nos va a llevar a confiar en Dios, a tener una dependencia entera de Él. La verdadera seguridad va a contribuir en una protección espiritual real porque Dios va a estar de nuestro lado. Hoy las iglesias dicen que son inmunes al juicio. Están en la misma trampa que Nínive. Están en la misma trampa que esta nación. No solo ello, otro de los aspectos, vamos a encontrar que Nínive dice que yo soy, pero yo soy como una afirmación de rebeldía cósmica. La palabra yo soy viene del hebreo Anoki. Anoki, que es una palabra compuesta de 4 letras. La primera letra es la letra Aleph. Aleph, que significa buey, significa fuerza, pero también representa a la ceguera. Después está la letra Num, Num que significa pez, pero también representa la vida, también simboliza a la caída. Por último está la letra Kaf. Kaf simboliza la palma de la mano, representa el poder, pero también representa a la captura. ¿Qué quiere decir esto? Lo profundo de esto es que Anoki significa yo soy, pero en hebreo Anoki es la voz de Lucifer. ¿Por qué? Porque justamente en Isaías capítulo 10, 47, verso 8, Babilonia dice, yo soy y no hay nadie más. Esta es la misma arrogancia que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios. Esta es la misma arrogancia que llevó a Lucifer a levantarse en contra de su creador. Esta vez la misma arrogancia que llevó a Lucifer a atacar y a atentar contra el gobierno celestial y el equilibrio del universo.
¿Y saben cuál es lo más peligroso de esto? Lo más peligroso de esto es que la palabra Anoki aparece en Éxodo capítulo 20, verso 2, para decir, yo soy el Señor tu Dios, utilizando Dios esta expresión. Dios dice, yo soy, pero el orgulloso dice, yo soy, para reemplazar a Dios. El orgulloso dice, yo soy suficiente que puedo reemplazar a Dios. Yo no necesito de Dios. Yo soy Dios para mí, dice el orgulloso. Y cuando Babilonia dice yo soy, Babilonia está diciendo, yo estoy para mí como Dios. El orgulloso cree que puede reemplazar a Dios. Y es aquí donde hay un contraste entre el yo soy divino, porque Dios se revela, se manifiesta, Dios tiene autoridad legítima, Dios tiene una humildad soberana, pero el yo soy humano exalta al hombre, usurpa la autoridad, produce una arrogancia destructora y perjudicial para el ser humano y para los que le rodean. Es por eso que hoy las iglesias dicen, solo nosotros tenemos la verdad. Las iglesias que dicen, solo nosotros tenemos todos los oráculos sagrados, están repitiendo la misma historia de la rebelión de Lucifer. ¿Sí? Dios quiso que Nínive fuese distinta, pero Nínive dijo, yo soy, Babilonia dijo, yo soy, y yo estoy en lugar de Dios, yo puedo reemplazar a Dios. Y es por eso que usted sabe qué pasó. ¿Sí? No solo ello, otra de las partes de nuestro texto habla de la destrucción, pero esta destrucción va a traer canto, pero un canto de lamento, como de lamento. La palabra como viene del hebreo eika, Eika, que quiere decir como, pero un como lamento divino, y está compuesto de la letra Aleph, que simboliza buey, representa la fuerza, pero también a la ceguera, la letra Yod, que simboliza mano, pero también representa el poder, pero también representa la entrega. Y por último, la letra Kaf, que representa la palma de la mano, también representa poder, pero también simboliza a la captura. Y lo profundo de esto es que Eika significa como, pero en hebreo es un lamento que rompe el corazón. Es por eso que en Lamentaciones 1:1 Jeremías va a decir, ¿cómo está sentada solitaria la ciudad? Jeremías se está lamentando, ¿sí? Dios llora por los que caen por el orgullo. ¿Y saben cuál es lo más esperanzador de esto? Lo más esperanzador es que esta misma raíz de la palabra Eica aparece en Isaías 51:19 para decir, ¿quién te consolará? Dios no juzga con alegría. Dios llora por los que rechazan su gracia. Dios llora por aquellos que rechazan su misericordia. Y aquí hay un contraste claro. Vamos a tener el lamento divino por un lado y el consuelo divino por el otro. El lamento divino, Dios juzga con tristeza. El corazón de Dios está quebrantado porque su deseo es que se reconcilie el hombre con él. El consuelo divino viene como consecuencia del arrepentimiento, viene como consecuencia de aceptar la gracia, viene como consecuencia de aceptar el amor incondicional de Dios. Es por eso que el llamado es que si nos arrepentimos, Él nos va a consolar. Si nos arrepentimos, Dios nos va a consolar. ¿Sí? Este es el mensaje de Dios en el texto hebreo de los versos 13 y 14 del capítulo 2 de Sofonías. El griego tiene algo que decir al respecto para agregar un poco.
Sí, cuando habla de destrucción, el griego también utiliza la palabra exoteleresum para decir que iba a ser destruido. ¿Sí? Y esta palabra exoleteresum es una palabra compuesta por epsilon, que significa 5, pero también representa la completación. La letra Shi, que significa fuerza, pero también significa destrucción, también significa justicia. Y la letra Lambda, que significa luz, pero también revelación y juicio. ¿Sí? Y lo profundo de esto es que esta palabra exoletereusum significa aniquilar por completo, destruir por completo, destruir hasta el último átomo. Y en Apocalipsis capítulo 18, verso 8, se nos dice que Babilonia será destruida por completo. Nínive y Babilonia caen por la misma justicia divina. Y lo urgente de esto es que la palabra exoletereusum aparece en Primera de Tesalonicenses 5:13 para decir que la destrucción divina vendrá como ladrón. Ningún imperio puede resistir a la ira de Dios, ¿sí? Porque hay una destrucción total, porque así como se profetiza contra Nínive y Babilonia, se profetiza de un aniquilamiento completo, sin posibilidad de restauración, un juicio ineludible. Pero ojo, Dios ofrece protección, refugio para su pueblo, preservación para su remanente, para su iglesia a través de su gracia misericordiosa. Es por eso que hoy las iglesias que confían en su poder, en su estructura, en su conocimiento, están en peligro. Otra de las palabras en griego para desierto es la palabra eremon. Eremon, que tiene como raíz tres letras, tiene a epsilon, tiene a la letra ro, que significa corazón, también representa la palabra, pero también representa el silencio, y tiene la letra eta, eta que significa aire, pero también simboliza luz, aunque también representa oscuridad. Y lo profundo de esto es que eremon significa desierto, pero en griego es desolación espiritual. ¿Sí? En Apocalipsis 18:2, Babilonia es hecha un desierto donde nadie habita, donde no hay vida, salvo los espíritus de demonios. En Mateo 23:38, Jesús, al hablar respecto a la iglesia de Jerusalén, Jesús dice: he aquí vuestra casa es dejada desierta. ¿Por qué? Porque me desecharon a mí. Esa desolada, esa palabra desolada es la palabra griega eremon. No solo ello, lo más trágico de esto y lo más triste de esto es que Éremo va a aparecer en Mateo para dar cuenta de que Dios deja su casa, y cuando Él deja su casa, su iglesia, es convertida en un desierto. El desierto no es solo físico, el desierto es el alma sin Cristo. Es por eso que la iglesia que rechaza a Cristo se convierte en un desierto. La iglesia que rechaza a Cristo se convierte en una sequedad. Hoy las iglesias priorizan los ritos, priorizan el formalismo, priorizan las ceremonias. Estas iglesias que dejan de lado lo esencial se están secando espiritualmente. La expresión morada de bestias en el griego es kaitokia terion. Kaitokia terion también es compuesta por las letras kappa, que significa cabeza, autoridad, pero también caída. La letra alfa, que significa principio, origen, pero también representa el fin. Y la letra teta, que significa muerte, pero también representa el juicio, pero también simboliza al renacimiento.
Y lo profundo de esto es que Kaitokia Terion significa morada de bestias, pero en griego Kaitokia Terion se utiliza para decir el lugar de los demonios. En Apocalipsis 18:2 se nos dice que Babilonia es Keitekia Terion, Kaitokia Terion, diciendo que es morada de los demonios. ¿Sí? Y lo más asombroso de esto es que la letra Terión aparece en Apocalipsis 13:1 para decir una bestia que subió del mar, pero aquí es la bestia en el templo. ¿Sí? Aquí es la bestia en el templo. Cuando la iglesia se corrompe, la bestia entra por las puertas. Cuando la iglesia se corrompe, la bestia contamina el templo. ¿Sí? Y hay un contraste claro entre el santuario de Dios y la guarida profanada, el santuario profanado, que es morada de bestias, presencia demoníaca, idolatría. Eso es lo que es Babilonia actualmente. La Babilonia espiritual es morada de demonios. Hoy las iglesias que mezclan el evangelio con cualquier otra cosa, están permitiendo que las bestias habiten en el santuario. Otra de las palabras que hemos visto en el hebreo es la palabra ruido, pero ruido en griego es torobousa. Este ruido que va a dar cuenta de qué, va a dar cuenta de que es una letra compuesta es una palabra compuesta por la letra teta, que significa muerte, pero también renacimiento, por la letra onicrom, que significa visión, pero también ceguera, y la letra ro, que significa palabra, pero también representa el vacío. Y lo profundo de esto es que Torobousa significa ruidosa, pero en griego tiene la misma connotación que en el hebreo ruido, vacío. Es por eso que en Apocalipsis 18:22, cuando habla de la condenación de Babilonia, dice que el ruido de los músicos no se oirá más en Babilonia, porque Babilonia está desolada. Babilonia está deshabitada. ¿Sí? Y ahí hay un contraste entre el ruido del vacío y el silencio significativo. No solo ello, este ruido, ¿sí? Este ruido es, eh, es confusión. ¿Sí? Este ruido es un ruido de confusión, porque en Hechos capítulo 19, verso 21, se nos dice que toda la ciudad estaba llena de confusión. Ese ruido del orgullo es la confusión espiritual. Hoy las iglesias que gritan, tenemos la verdad, pero no tienen humildad, son torobousa, son confusión, hacen un ruido confuso. La otra palabra es la palabra seguridad, que viene que en griego es en aslapeya. Aslapeya, que sí, que está compuesto por alfa, que está compuesto por sigma, que significa poder, pero también traición, y la letra fi. La letra fi, que sí representa a la palabra, pero también representa al engaño. Y lo profundo de esto es que la, la letra griega en aslapeya significa en seguridad, pero en griego es una seguridad falsa. Porque en Apocalipsis capítulo 18, verso 7, Babilonia dice, yo estoy segura, estoy sentada reina y nunca veré destrucción. Esta es una falsa seguridad. ¿Sí? ¿Y saben cuál es lo más peligroso de esto? Lo más peligroso es que la palabra aslapaleya, aslapaleya aparece en Hebreos capítulo 6, verso 19, para decir que tenemos una esperanza segura.
pero esta la palabra segura es haz la paleya. Pero Hebreos dice que tenemos una esperanza segura en Cristo. La verdadera seguridad está en la cruz, no en nuestras fortalezas. La verdadera seguridad está en lo que Cristo hizo en beneficio de cada uno de nosotros. No solo ello. Otra de las penúltimas palabras que analizamos en el hebreo es la palabra yo soy. En el griego, yo soy viene de la letra, o es la letra, la palabra eimi. Eimi, que es la unión de la palabra yo es ego y soy es la palabra eimi. Y es una palabra compuesta de la letra epsilon, que significa 5, pero también vacío, la letra gamma, que significa camello, pero también representa la opresión, y el omega, que manifiesta el fin, pero también simboliza el juicio. Y lo profundo de esto es que ego eimi significa yo soy, pero en griego esta es la voz de Lucifer, porque en Apocalipsis capítulo 18, verso 7, Babilonia dice, yo soy, yo estoy sentada reina y no tendré luto y no vendré a luto. ¿Sí? Es la misma arrogancia que llevó a la caída de Lucifer. Y lo más triste de esto es que en Juan capítulo 8, verso 57, Jesús dice, ego eimi, ¿para qué? Ego eimi, para mostrar su divinidad. Dice, ego eimi, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero Jesús la usa para revelar su divinidad, no para la arrogancia. ¿Sí? Dios dice, yo soy para salvar. El orgulloso dice, yo soy para destruir. Hoy las iglesias que dicen, solo nosotros tenemos la verdad, están repitiendo la misma experiencia de Lucifer. La conexión para nuestro tiempo es que Dios va a decir a su pueblo, excelente ex au jalo alo mou. ¿Qué quiere decir esto? Salí de ella, pueblo mío, sal de Babilonia. ¿Por qué sal de Babilonia? Porque justamente el pueblo que está en Babilonia va a participar no solo de las ceremonias y los rituales que hace Babilonia, sino también de las consecuencias que va a venir. Asiria y Babilonia cayeron por su orgullo, por su idolatría y opresión. Pero en Apocalipsis 17 y 18, Babilonia es un sistema religioso que oprime a los fieles de Dios. Y lo más urgente de esto es que la inspiración dice, Babilonia es el conjunto de todas las iglesias apóstatas que rechazan la verdad, que rechazan la verdad del cielo. ¿Sí? No solo ello, las iglesias que mezclan el evangelio con política, dinero y secularismo son parte de Babilonia. Si en tu iglesia se predica de política, si en tu iglesia hay movimientos políticos, hay partidarios políticos, tu iglesia no es la iglesia del Señor, es Babilonia. No solo ello, para ir concluyendo, Dios va a hablar de que Dios tiene un remanente que va a manifestar y va a tener que elegir entre humildad o destrucción. ¿Sí? En hebreo, la palabra humildad es la palabra anabá, que significa humilde. ¿Sí? Pero en griego es la palabra prautes, que significa fuerza bajo control. El humilde tiene una fuerza bajo control. Significa como como si fuese un caballo entrenado para obedecer al jinete. En Mateo 5:5 Jesús va a decir, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, bienaventurados los prautes,
porque tienen su fuerza bajo control. Bienaventurados los humildes, porque su fortaleza está sometida a Cristo. Y no solo ello, la inspiración nos va a decir de que el orgullo es la raíz de todo mal, es el primer pecado que entró en el cielo y es el último que sale del corazón. Es por eso que Nínive, Asiria y Babilonia fueron destruidas por su orgullo y el pueblo del Señor corre ese mismo riesgo. El llamado que Dios hace es: salgan de Babilonia porque en Babilonia hay orgullo. No teman a la humildad porque en Cristo somos fuertes. No teman a la dependencia porque Él es nuestra fortaleza. Y por último, para ir concluyendo, ¿sí? Porque la humildad reconstruye la confianza, la humildad va a reconstruir la relación con Dios. El juicio a Siria no es solo historia antigua, sino es una realidad hoy. Quilla representa destrucción total. Charbat simboliza sequedad espiritual. Miscanchaya significa morada de bestias. Raksha significa ruido vacío. ¿Sí? Un ruido vacío, ese ruido vacío del orgullo que tapa la voz de Dios. Quilla representa la destrucción de todo lo que se opone a Dios. Charbat representa al desierto espiritual que crece en el corazón de aquel que no quiere oír la voz de Dios. Miscanchaya significa morada de bestias. El santuario es corrompido. El santuario corrupto se convierte en morada y guarida de demonios. Raksha, que es ruido vacío, ¿sí? Es el ruido del orgullo que tapa la voz de Dios. Y la Betak es la falsa seguridad que nos ciega. Y Anoki es la arrogancia que repite la rebelión de Lucifer. Es por eso que Jesús, a través de el apóstol Pablo, nos va a decir que la humildad no es debilidad, sino que la humildad es la fortaleza, la fuerza que derriba fortalezas. Es la fuerza que viene de la mano del Señor, es la fuerza de aquel que confía en Dios, es la fuerza de aquel que dispone su vida a la voluntad de Dios. Y para ir concluyendo es necesario recordar que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y es una luz a nuestros caminos que nos indica el sentido correcto para cómo poder vivir y de qué manera poder servir al Creador. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe, que la experiencia de Nínive, Asiria y Babilonia no se repita en tu vida, sino que puedas correr a los brazos del Señor y decirle: Dios, dame un corazón humilde, pon un espíritu manso y haz de mí el hijo que tú quieres que yo sea. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.